Hola, estás en el episodio número 52 del podcast Sueños que despiertan. Y bueno, nuevamente ya tenía algunas semanas sin grabar episodio. El último que había dejado por aquí era para despedir el año 2025 y sin saber cómo, sin saber en qué momento. Ya estamos a mitad de febrero de este nuevo año, eh, que no sé cuál sea tu impresión, pero da una sensación, al menos para mí, desde lo personal, es una sensación como eh, si algo no terminara de irse por completo, como si algo no acabara de terminar, vaya la redundancia, como si fuera un final de algo muy, muy prolongado, como si estuviéramos estirando un chicle, un chicle, un chicle que seguimos estirando y se sigue sosteniendo, aunque la hebra se va haciendo cada vez más delgadita, pero es como si no terminara de romperse. Y pues al mismo tiempo es como una sensación de no terminar, pero de tener como ese impulso de que ya nazca lo nuevo, de que ya surja algo nuevo, algo diferente. Y creo que la mayoría de los años siempre vienen acompañados de esa sensación de renovación, de algo nuevo, de comienzos, de principios, de aperturas, de estreno de algo, pero siento particularmente como que este año ha entrado fuerte, ha entrado con mucha energía, con mucha potencia, pero es como si dentro de nosotros hubiera algo que está pendiente, como un paso que nos está faltando por dar, por avanzar, como una especie de escalón que nos falta por subir. Y entonces estamos en este estira, afloja y comienza, y la energía está como para todos lados, muchas cosas sucediendo al mismo tiempo, eh, como si ya estuviéramos incluso ya bien entrados en este año, sucediendo muchos acontecimientos a nivel global, a nivel planetario. Y bueno, como sabes, pues a mí me gusta más enfocarme en los procesos personales, en los procesos individuales, en el mundo que sucede, en el mundo que acontece dentro de cada uno de nosotros. Y justo estos días, estas semanas de silencio, de retiro, de terminar un año y de comenzar uno nuevo, con todas estas sensaciones, con todas estas novedades y al mismo tiempo con toda esa energía que nos empuja a avanzar, a comenzar, a crear, a expandirnos, pero al mismo tiempo y paradójicamente una sensación que nos invita como a guardarnos, como a ir despacio, como eh, a no tener prisa, a no correr. Entonces es como un tanto confuso, pero es como esta energía que te empuja, pero luego te frena. Y entonces en estos momentos, en estos tiempos, en estas semanas, días de silencio y introspección, meditaba mucho principalmente pues sobre este proyecto que es este podcast y que justamente hoy en este día está cumpliendo un año de que lo lancé. En este episodio 52 estamos cumpliendo un año y bueno, agradeciendo por supuesto a las personas que siempre están ahí pendientes de escuchar cada capítulo,
de escuchar lo que les comparto de mi vida, de mi caminar, de mis experiencias, pero me daba cuenta también cómo dentro de mí está esta necesidad o esta energía de empezar a hacer las cosas todavía eh, más simples, compartir desde lo más suave, desde lo más sutil, que no por eso es menos profundo, al contrario, lo sutil, lo suave, lo lento, nos permite ir con mayor profundidad a las situaciones, a las experiencias, a las cosas y entonces eh, meditando mucho con mi propio proyecto, con mis propios procesos, justo el nombre del podcast, Sueños que despiertan, me ha permitido explorarme también mucho a mí misma interiormente a través de cada uno de los episodios, a través de todas las cosas y las experiencias que he ido compartiendo con ustedes, pero me llevaba justo a esa calma, a esa pausa y a esa liviandad, a esa serenidad con la que generalmente nos vamos a dormir y esa pausa que nos permite ir a ese mundo sutil, a ese mundo de los sueños, a ese mundo que nos permite conectar con una parte de nosotros que no vive a prisa, con esa parte de nosotros que no espera resultados, con esa parte de nosotros que simplemente está dejando que las experiencias le acontezcan, que las experiencias le atraviesen, le sucedan. Eh, ¿Por qué? Pues precisamente porque en el mundo de los sueños la mente se duerme un poquito, la mente se calla, el ego se aquieta, el ego se pone en silencio. Y entonces es mucho como ahora eh, retomar con esa esencia con la que nació este proyecto de Sueños que Despiertan, de traer todas mis experiencias eh, al mundo de los sueños, al mundo de lo sutil, al mundo de lo suave, de lo relajado, pero al mismo tiempo de lo profundo, de lo trascendental y transformador que puede ser un sueño. Y entonces, ya en los episodios anteriores, en la mayoría de los episodios anteriores, sobre todo los primeros episodios donde te cuento mi historia de cómo es que he llegado hasta aquí, lo que he vivido, lo que he atravesado, bueno, de alguna manera, pues también ha sido mi propio sueño de vida, que por momentos también fueron pesadillas, fueron sueños muy caóticos y muy complicados, pero habiendo soltado y habiendo compartido todas estas historias y toda esta enseñanza que me trajo la vida a través de esas pesadillas y a través de esos momentos que pudiera catalogar a lo mejor como difíciles, complicados, eh, hoy tengo mucho dentro de mí esa necesidad de darle un vuelco a todas las experiencias en la medida de lo posible. Claro que siempre que se pueda y cuando no, pues también aceptar que no siempre podemos estar en lo simple, en lo suave, en lo calmado, pero darle un sentido diferente a todas las experiencias y dejar de verlas como algo duro, como algo tormentoso, como algo súper complicado y entonces darle la vuelta y traer toda esa enseñanza y empezar a ver esos sueños como precisamente algo que me ha ayudado a mí a despertar, a darme cuenta que muchas veces he ido por la vida caminando como zombie, caminando como dormida, como
distraída del mundo, de la existencia, distraída del milagro y del regalo de la vida. Entonces, justo te quería compartir hoy en este episodio que el nombre de Sueños que Despiertan llegó en un momento crucial en mi vida, primero pues donde tuve que tomar la decisión de soltar esas inseguridades, de soltar esos miedos, de soltar esa intranquilidad que me provocaba exponerme de alguna manera, exponer mi vida, ventilar mis cosas más privadas, mis cosas más profundas, eh, exponer y ventilar mis dolores, mis sufrimientos, mis pesadillas, ¿no? Mis miedos. Pero por un lado eso, superar esos miedos, esas inseguridades, pero por otro lado, darnos cuenta que la vida y sus experiencias justo son como esos sueños. No sé si te ha pasado que algunas veces estás teniendo un sueño súper intenso, muy, muy, muy intenso, eh, donde crees o juras que estás a punto de vivir algo muy fuerte, que te va a pasar algo o que va a suceder algo que va a cambiar tu vida o que incluso pueda acabar con tu vida en el sueño. Y luego de tan intenso que se vuelve el sueño y justo cuando estás en ese momento donde te va a tragar la ola o donde el auto se va a estampar o donde estás a punto de caerte, donde está justo el límite donde está a punto de ocurrir algo súper grave o súper importante, en ese momento despertamos y nos damos cuenta que es un sueño, ¿no? Entonces, justo ese nombre venía de ahí, de esa parte de darnos cuenta que las experiencias que tenemos en esta vida, eh, aunque las veamos como difíciles, como tormentosas, como duras, finalmente lo único que están haciendo es despertarnos, despertarnos del letargo, despertarnos de la confusión, despertarnos de ese estado de sueño, pero ese sueño que nos mantiene inconscientes, que nos mantiene como sin encontrarle el propósito a las cosas, sin encontrarle un sentido al para qué de ese sueño. Entonces, justo la finalidad de compartir todas estas experiencias y de compartir todas esas reflexiones, todas las vivencias, mi camino, surge de ese deseo de darnos cuenta que todo lo que nos está aconteciendo en el día a día, lo único que está haciendo es despertarnos. Y finalmente la vida, como la concibas, sea cual sea el concepto que tengas de la vida, muy seguramente es un sueño, pero estas cosas que vamos viviendo nos van ayudando a despertar, a ganar conciencia, a ganar experiencia, a aprender, a crecer, a expandirnos, a evolucionar. Si tú analizas las cosas que has vivido a lo largo de tu vida, cuántas de esas cosas que han sido duras y difíciles eh, te han despertado y te han hecho ser una persona diferente, cambiar en algún aspecto de tu vida, modificar ciertas cosas, conductas, comportamientos. Entonces, es como volver o adentrarme ahora sí de lleno a la esencia de lo que es Sueños que Despiertan, eh, pero ya no desde el dolor, porque eh, he estado haciendo una ofrenda muy grande a mi dolor. He estado haciendo una ofrenda muy grande a todos esos pasajes, a todos esos sueños que fueron muy difíciles. Y entonces he decidido ir dejando esos dolores y esos momentos duros en ese lugar, en esa ofrenda, en ese altar, en ese espacio, donde cada que lo necesite puedo venir a retomarlo y a recordarlo y a tomar un poquito de aire eh, para respirar esa fuerza, para respirar también de alguna manera ese dolor que se siente en su momento y que nos recuerda que estamos vivos, que estamos sintiendo, pero
no cargarlo, sino tenerlo en ese espacio donde yo lo pueda ver, donde lo pueda tocar, donde lo pueda visitar, pero no seguirlo llevando. Darme cuenta que si quiero tener sueños más expansivos, sueños más libres, sueños más trascendentales, tengo que permitirme soltar también todas las cargas, soltar todo eso que durante años he cargado, que durante años me ha dolido, que durante años me ha pesado. Y finalmente, bueno, como en todas las historias, no podemos borrar el pasado y no podemos fingir que no pasó, pero lo podemos poner en ese altar donde tenemos todas las cosas importantes, todas las cosas que son muy sagradas para nosotros y recordar que el dolor está ahí, pero que finalmente ese dolor solamente fue un impulso para poder despertar. Y entonces estos días, estas últimas semanas, con este nuevo año, con este arranque, como en todos los años que nos hacemos propósitos y que tenemos sueños, que tenemos anhelos por cumplir, eh, he estado mucho profundizando en esta parte de mí de querer dejar esas mochilas y dejar esas cargas, esos pesos, esos dolores ahí, en ese espacio, en esa ofrenda, pero no llevarlos más conmigo, solamente llevar conmigo la enseñanza, llevar conmigo la fuerza y llevar conmigo ese despertar que me ha dejado vivir todo esto que he vivido, porque siento que estamos en un momento en la historia de la humanidad donde es muy importante empezarnos a vaciar. ¿Y por qué tengo esta necesidad y por qué quiero ir a la esencia de sueños que despiertan? Porque si queremos llenarnos de cosas nuevas, si queremos que realmente en nuestra vida ocurran cosas diferentes, si queremos de verdad ver manifestarse un cambio en nuestras vidas, es necesario vaciarnos. Y entonces, de alguna manera, a través de este ejercicio de compartir mis historias, de contarte mi experiencia de vida, ha sido un vaciar, un vaciar, un vaciar, un sacar emociones, situaciones, dolores, pesares, confusión, miedos, pero eh, justo este ejercicio de contar, de soltar, de vaciar, pues en algún momento también es necesario hacer esas pausas, tener esos espacios de vacío y de silencio para que todo eso que se soltó, para que todo eso que se liberó, se transforme. Y también es necesario quedarnos un momento, quedarnos un tiempo, darnos ese espacio de quedarnos en el vacío, porque justo en el vacío es donde podemos nuevamente abrirle eh, una oportunidad a la creación, a la vida. Y entonces nos estamos vaciando constantemente y entonces llega este periodo de vamos a quedarnos un poquito en el silencio, en ese vacío, en esa quizá incertidumbre de no saber a dónde nos lleva la vida, pero entonces nuevamente, como los ciclos de la vida, llega la energía, llega el flujo mismo de la existencia que nos invita nuevamente a empezarnos a mover y empezar a llenar nuevamente nuestra vasija. Y entonces esto se va convirtiendo en un ciclo de llenar, vaciar, quedarnos en ese silencio, en esa calma, en ese vacío y dejar que el mismo flujo de la vida nuevamente nos invite y nos lleve a esos lugares y a esos sueños con los que nos vamos a llenar en el siguiente ciclo. Y entonces siento que todo este arranque de año, que todavía para mí lo siento, lo veo, lo percibo como un arranque, como algo que no ha terminado de formarse y de nacer, eh, como este estado de vacío, de resignificar todo lo que estuve compartiendo con ustedes en los episodios anteriores, ponerlo en el altar
de las cosas importantes, de las cosas que traen conciencia, de las cosas que traen luz a mi vida, pero vaciar, quedarme en ese silencio y dejar que surja esa energía que seguramente me va a llevar a algo nuevo. Eh, no sé cuánto tiempo permanezca este proyecto, no sé cuánto tiempo dure este sueño, no sé cuánto tiempo se necesite seguir despertando, porque una de las cosas que también he entendido en estos meses y con este proyecto es que a lo largo de nuestra vida vamos a tener múltiples despertares. El despertar no es únicamente una sola vez. Creo que el despertar nos ocurre una primera vez, sí, que es justo cuando nos damos cuenta que debe haber algo más, que existe algo más, que la vida es algo más que todo eso que nos hicieron creer o que todo eso que nos creímos o que pensábamos que era. Ese es nuestro primer despertar, despertar a darnos cuenta que hay algo más. Y los siguientes despertares, pues obviamente es irnos dando cuenta cuáles son esas cosas que hay de más, cuáles son esas cosas que necesitamos ir descubriendo con el pasar de los días. Y entonces creo que justo ahora como humanidad estamos en ese periodo donde algo está muriendo, donde algo se está terminando, donde algo lo estamos dejando atrás y está el espacio de vacío, el espacio de creación, donde algo nuevo va a surgir, donde algo nuevo va a salir. Y entonces es importante también darle espacio a la calma, al silencio, al vacío, al no hacer, al no decir, al no correr, al no vivir con la prisa, al no querer llenar justamente nuestros vacíos con cualquier cosa, ¿no? Sino respetar y honrar también ese vacío, ese silencio, esa calma, esa espera, porque seguramente, y como es el flujo natural de la existencia, en algún momento nuevamente la vida nos va a empujar y nos va a poner en marcha, pero es importante justo ahora darnos ese tiempo, permitirnos también soñar y dentro de esos sueños descansar, disfrutar o quedarnos en la nada, ¿no? Como esas ocasiones cuando nos vamos a dormir y seguramente pues dormimos toda la noche y ni siquiera recordamos que soñamos, pero dormimos, sucedió algo, hubo un vacío, hubo un descanso, hubo algo que sucedió en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nuestros órganos que se regeneran, se resetean, muchas cosas. Entonces, la vida nos está llevando a eso, a darnos un momentito de calma, de silencio, porque eh, definitivamente teníamos ya un tiempo donde todo nos llevaba a prisa, todo nos empuja a siempre hacer, 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 afuera, decir, mover, a tener la energía al 1000%. Y creo que ahora en estos tiempos más que nunca se requiere la, la sabia pausa, el sabio vacío, el sabio silencio, y ese vacío, ese silencio y esa pausa a lo único que nos llevan y que nos invitan es a que estemos con nosotros mismos y a que nos escuchemos, a que disfrutemos ese sueño donde no tiene que ocurrir nada trascendental, nada espectacular, donde simplemente podamos estar, existir y dejar que la vida nos suceda como tenga que sucedernos. Entonces, en este nuevo año que inicio con este podcast, en este nuevo ciclo, en esta nueva vuelta, eh, quiero empezar a llevarlo justo desde ese lugar, desde la sabiduría de la pausa, la sabiduría de que las cosas no tienen que ser súper
¿cómo pudiera decirte? Como rimbombantes, como hoy en día todo lo que nos habla de espiritualidad, de conciencia, de evolución, se vuelven a lo mejor palabras y frases súper rimbombantes y muy decorativas y muy elaboradas y con tintes muy poéticos. Entonces ha surgido mucho en mí esta necesidad de volver a lo simple, volver a lo sencillo, volver a esos sueños que nos despiertan sin la necesidad de que tenga que ser algo fuerte, impactante, sino que simplemente el voltear a ver y el mirar y experimentar el sueño nos haga darnos cuenta y nos permita despertar, despertar del aletargamiento, despertar de esa vida automática, de vivir como zombies, de vivir conectados a aparatos, a ruido, al mundo de afuera. Y entonces eh, vamos a volver a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar nuestros pensamientos, pero con conciencia, sin dejarnos arrastrar por ellos, sin dejarnos arrastrar por la confusión y por todo ese ruido que traemos internamente, por todo ese ruido, por todo ese mundo catastrófico que a veces nos quieren mostrar o nos pintan afuera. Eh, es muy importante, como te decía en un principio, no podemos negar lo que está aconteciendo en el mundo, no podemos tapar el sol con un dedo, pero ahora más que nunca es importante nosotros volver a nuestro mundo interno y darnos cuenta que partes de nosotros internamente están siendo partícipes o están proyectando ese caos y ese mundo duro que estamos viendo afuera. Entonces, estamos en tiempos más que nunca, más que nunca, de profunda transformación. Y la transformación no va a ocurrir afuera, la transformación ocurre dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una célula de este tejido. Cada uno de nosotros somos un personaje en este sueño llamado existencia. Y si queremos que este sueño se transforme, si queremos que este sueño sea más armónico, más placentero, si queremos que este sueño nos despierte sin una alarma ruidosa y estrepitosa, si queremos que este sueño nos despierte de manera natural, tenemos que escuchar a nuestro cuerpo, tenemos que escuchar a nuestro corazón, tenemos que escuchar los ritmos naturales de la vida. Y siento muchísimo dentro de mí que estos tiempos, no sé si para mí o para la gran mayoría, a lo que nos están invitando es a ir un poco más despacio, a dedicarnos un poco más de tiempo a nosotros, para escucharnos, para estar con nosotros, dejar de estar tanto en el afuera, en el que dirán, en el que me cuentan, en el que está pasando, en el que está aconteciendo afuera y entonces llevar esa mirada adentro. Como te decía, vamos a soñar y para soñar necesitamos cerrarnos los ojos. Y cuando cerramos los ojos, a donde nos vamos es a nuestro mundo de adentro, al mundo del éter, al mundo de la sutileza. Pero va a ser muy difícil conectar con nuestro mundo interno, con el mundo del silencio, de la calma, de la pausa, del vacío, si seguimos viviendo con esta prisa, con esta desesperación, con esta ansiedad, con estos miedos. Entonces, a través de este episodio, de esta nueva era en este podcast que son sueños que despiertan, pues la invitación, si es que vibra dentro de ti, si es que lo sientes en tu cuerpo, en tu ser, es que empieces a ir más despacio, es que empieces a escucharte, a estar para ti, a darte tiempo. Eh,
A veces nos llenamos mucho de de la espiritualidad de afuera, como te decía, de mucho de todas esas imágenes llenas de colores, de saturación, de muchas cosas. Nos llenamos y nos llenamos de textos que tienen dos o tres palabras que con que las integremos en nuestro ser va a ser suficiente para poder despertar. Entonces, es importante que empecemos a integrar, no solamente llenarnos, 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 porque de lo único que estamos haciendo es llevar nuestra vasija a un punto donde todo se derrame, pero donde todo se derrama nada tiene sentido, nada sirve para nada, porque ya no sabes qué sí necesitas, qué no necesitas, porque estás lleno, porque estás vomitando de tanto que le has metido a tu mente, a tu cuerpo, a tu conciencia. Y entonces creo que están volviendo los tiempos de empezar a ser muy selectivos con las cosas que vemos, con las cosas que escuchamos, con las cosas que llevamos a nuestro mundo interno. Y la invitación, siento mucho, de la energía de este tiempo, de este nuevo año, es empezar a regresar poco a poco a la calma, empezar a volver poco a poco a la pausa, a, a la lentitud, pero no esa lentitud que nos vuelve torpes o que nos vuelve pasivos, sino a la lentitud que nos permite hacer las cosas con conciencia, con sabiduría, con corazón. Y eso es lo que pretendo llevar en mi propia vida, en mi propia experiencia, pero también al compartirte en estos episodios. Y como te decía, bueno, la vida misma pues es incierta, tiene de todo, todos los colores, todos los matices. Seguramente habrá ocasiones donde todo se ponga muy fuerte y donde se requiera no estar pausados, no estar calmados, sino ir fuerte, ir decididos, ser contundentes. Pero por lo menos hasta este momento y con este arranque de este año es, vamos lento, vamos escuchando la sabiduría de la pausa, la sabiduría de poder entender de qué sí me quiero llenar, de qué sí me quiero nutrir, qué es todo eso que sí me hace bien y principalmente qué es todo eso que sí me ayuda a despertar, qué es todo eso que cuando lo veo me despierta de ese sueño, qué es todo eso que cuando lo escucho me despierta y evita que yo tenga un accidente y evita que yo me meta en un conflicto, qué es todo eso que cuando yo lo vivo me despierta y me evita conflictos más grandes y me evita situaciones duras. Entonces, la enseñanza y la invitación es a eso, a ser un poco más selectivos con todo eso que está aconteciendo, porque inevitablemente lo que tiene que suceder en el mundo, lo que tiene que suceder en la vida, va a encontrar sus maneras de ser y de suceder. Y por más que hagamos o por más prisa que tengamos o por más miedo que tengamos, va a haber cosas que no vamos a poder evitar. Entonces, a lo mejor, si vamos despacio, si vamos un poco más lento, eso nos ayude a evitar estrellarnos fuertemente con algo que pudiera quizá incluso destruirnos, ¿no? Entonces, por eso justo es esa invitación de conectar con esos sueños que nos despiertan, pero que nos despiertan suave, que nos despiertan de manera natural, que no nos ponen el ruido fastidioso que te levanta con todo el sistema nervioso alterado, sino esa sabiduría del cuerpo que sabe en qué momento tiene que despertar, porque ya es necesario y porque ya fue suficiente. Entonces, es ir escuchándonos, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos nutre. Habrá momentos en que ocupemos diferentes cosas, alimentarnos de diferentes
situaciones, alimentarnos de diferentes emociones, pero por eso justo es importante ir a vaciarnos primero, hacer ese vacío, respetar ese vacío y empezar a escucharnos para atendernos, para saber hacia dónde queremos llevar nuestra vida, porque definitivamente nadie más que nosotros mismos somos responsables de nuestra vida. Y por más que queramos y por más que lo deseemos, no podemos cambiar el rumbo del mundo, pero sí podemos cambiar muchas de las cosas de nuestro mundo interno. Entonces, es enfocarnos en eso, en esos procesos, en eso que la vida nos está diciendo hoy. Ya pasó el tiempo o está terminando el tiempo de vaciarnos, de soltar, de dejar ir, de sanar cosas y ahora es un espacio al vacío, al silencio para ver y poder estar atentos a qué es eso nuevo que quieren hacer, qué es eso nuevo que quiere surgir y qué es eso nuevo que nos quiere llenar. Pero si no le hacemos espacio y si no lo escuchamos, va a ser difícil. Entonces, ojalá que podamos seguir compartiendo en en este medio, que podamos seguir escuchando, que podamos seguir, pues sí, finalmente compartiéndonos a través de esta herramienta que es el podcast, porque pues a veces hace falta escuchar también eh, cosas diferentes a lo que venimos escuchando todo el tiempo y pues nunca sabemos cuáles de esas cosas que vamos a escuchar afuera, cuáles de esas cosas que vamos a escuchar de alguien también nos va a ayudar a que despierte algo dentro de nosotros, ¿no? Y bueno, finalmente, pues este es mi sueño, esto es todo lo que a mí me ha despertado hasta el día de hoy. Y seguramente también siendo copartícipes y actores también en el sueño de los demás, pues todos nos estamos ayudando a todos a despertar, pero tenemos que hacerlo eh, como debe de ser, cada quien a su ritmo, a su espacio, en su momento, con su propia sabiduría. Y pues no puedo decir cada qué o cada cuándo va a haber un episodio. También voy a seguir escuchando el ritmo, dejando que fluya y seguramente habrá un nuevo episodio cuando tenga que surgir, cuando nazca, también cuando haya el tiempo y cuando haya la energía para compartir, porque pues realmente también tiene que ser algo de valor, no solamente el llenar espacio por llenarlo, el hablar por hablar, sino pues empezar a hacer las cosas también más desde sí esa sencillez, desde esa lentitud, desde esa pausa, pero también desde la profundidad que nos permita eh, tener aprendizajes, tener despertares, tener enseñanza, tener aprendizaje. Entonces, agradezco a todas y cada una de las personas que han estado aquí durante todo este año. No quise dejar pasar esta fecha importante para mí, como lo es el primer aniversario de mi podcast, resignificando el mundo de los sueños, resignificando los despertares, resignificando mi historia de vida y resignificando todo lo que me ha traído hasta este día y hasta este momento. Y pues agradeciendo también a mi propio ser por haberse permitido y haberme permitido vivir todas estas experiencias que no solamente me han ayudado a mí, sino que también han ayudado a otras personas, porque a través de verse en este espejo, eso les ayuda a tomar a lo mejor un camino diferente que los lleva hacia vidas más prósperas, más armónicas,
benéficas en todos los sentidos. Entonces, si todo eso que hoy está ahí en mi ofrenda como recordatorio de que un día dolió y de que un día pesó, le sirve a alguien más, pues eh, eso quiere decir que ha valido la pena también cada pesadilla y cada momento duro, cada momento difícil. Y bueno, pues nuevamente reiterando que estamos arrancando este año, tenemos la oportunidad también de decidir hacia dónde vamos a dirigir esa brújula, hacia dónde queremos llevar nuestra vida, nuestro proyecto más importante que somos nosotros mismos. Y pues eso, a tomarlo con sabiduría, con pausa, con calma y dejando que la vida nos vaya marcando el ritmo y dejar que el flujo nos vaya empujando hacia un mejor lugar para todos nosotros y dejar de estar viendo tanto para afuera y empezar un poquito más a cerrar nuestros ojos y empezar a ver para adentro, porque cuando cerramos los ojos y vemos para adentro es cuando podemos conectar con los sueños más bonitos de nuestro ser, de nuestra existencia. Y entonces, haciendo honor a este podcast, deseo que empieces a tener muchos, muchos, muchos sueños que te ayudan a despertar. Y hoy que es un día a lo mejor un poco, sí, muy de mercadotecnia y muy desde lo comercial, pero es un día que nos recuerda que lo más importante en la vida es el amor y que finalmente lo que mueve al mundo, más allá del dinero, la economía y todas estas cosas, lo que mantiene este mundo, este planeta, este universo, este multiverso, pues es la energía del amor. Y el amor más importante siempre debe de ser el que nos tenemos a nosotros mismos. Pero para podernos amar a nosotros mismos necesitamos cerrar nuestros ojos, mirarnos para adentro y empezar a conocernos, porque no podemos amar algo que no conocemos. Pero si no nos dedicamos tiempo, si no nos miramos, si no nos escuchamos, si no nos detenemos y pausamos un poquito para conocernos, pues va a ser muy difícil que podamos conectar con ese amor que seguramente vive en el corazón de todos y cada uno de nosotros, pero que no puede salir si no le abrimos las puertas y no le damos esa oportunidad para que brote. Entonces justo también a eso nos lleva la sabia pausa, la sabia calma, el silencio y el vacío, a poder reencontrarnos con nosotros mismos y conocernos. Y es importante conocernos porque solo podemos amar aquello que conocemos. Entonces, date la oportunidad de de conocerte para amarte y amarte para despertar. Y bueno, gracias por haber llegado hasta este momento, por haber escuchado. Si nace de tu corazón, dime qué piensas, cómo te sientes, cómo has arrancado el año, cómo te estás sintiendo, qué despertares has tenido, qué veintes te han caído, qué nuevos sueños o anhelos han surgido desde tu corazón y hacia dónde quieres llevar esta nueva vida que está queriendo brotar, no solamente en uno, sino en toda la humanidad. Pero bueno, finalmente las oportunidades están ahí y solamente son de quienes se atreven a tomarlas. Cuéntame cómo estás, cómo te sientes, cómo te está tratando la vida, cómo ha arrancado tu año, cómo estás tú cuando cierras tus ojos y te miras por dentro. Cuéntame cuál es tu más grande sueño para despertar.